Vamos a hacer una presentación dirigida para ustedes como comunicadores, para que nos ayuden a difundir en la población los principales mensajes preventivos y de esta manera evitar la aparición y la propagación de difteria en la región de Pasco. Presente que en el Perú hace 20 años es que no se presentaban casos de difteria, pero sin embargo vemos acá en el año 2019 y en el año 2020 que ya habían casos de difteria en Brasil, en Colombia, en Haití, en República Dominicana, en Venezuela. Entonces los casos de difteria ya existen en otros países que son vecinos nuestros, como Brasil, Venezuela, Colombia. Ya lo han venido presentando en estos últimos años. Sin embargo, en el Perú, recién en el mes de octubre, hace 2 semanas, es que se han presentado recién un caso de difteria, luego después de 20 años que no teníamos los casos como tal. Lo siguiente. ¿Qué cosa es la difteria? La difteria es una enfermedad producida por una bacteria, no es un virus. El COVID-19 es un virus, o producido por un virus. La difteria está producida por una bacteria. La bacteria se llama Corynebacterium diphtheria, es una bacteria de tipo gram positivo. El modo de transmisión es a través de contactos. El modo de transmisión es similar al COVID-19, que se transmite al hablar, al toser, al estornudar o al estar en contacto directo una persona con otra que ya está infectado, en este caso por la difteria. En ese sentido es importante, el modo de transmisión es similar. El periodo de incubación, en este caso, desde una persona desde que se infecta con la bacteria hasta que empiece a desarrollar los síntomas, pasan en promedio 10 días, ¿no? En promedio el periodo de incubación es 10 días. Y el periodo de transmisibilidad, ¿qué es el periodo de transmisibilidad? Es el periodo de que yo, contagiado con la difteria, puedo contagiar a otros. Entonces, una persona contagiada con difteria puede contagiar a otras personas por el periodo de 2 semanas, o sea, por 14 días. Es el periodo de contagio o el periodo de transmisibilidad. ¿Cómo obtenemos la inmunidad para la difteria? Lo obtenemos con la vacuna. Para el COVID-19, ¿cómo obtenemos la inmunidad? No tenemos vacuna para el COVID-19. Para el caso de la difteria sí existe la vacuna y eso es lo que vamos a hablar luego en detalle. Lo siguiente. Entonces, a una persona se contagia con esta bacteria, que es una bacteria que afecta sobre todo las vías respiratorias superiores. Afecta la faringe, la laringe, la nariz. Entonces la bacteria se anida en la faringe, por ejemplo, de la persona y produce una membrana blanco-grisácea. Entonces cuando le evaluamos a la persona o al niño o a la niña, le abrimos la boca y se evidencia al fondo de la garganta una membrana blanco-grisácea. Esta membrana va creciendo en la garganta. Entonces al crecer va a obstruir el paso del aire hacia los pulmones. Por eso es que la persona tiene dificultad para respirar. ¿Por qué? Por un fenómeno mecánico. Porque como tengo la membrana acá en la garganta, la membrana crece, entonces dificulta el ingreso del aire. Por eso es que la persona tiene dificultad para respirar. No afecta el pulmón, a diferencia del COVID. El COVID-19 sí afecta el pulmón. Y la falta de aire que tiene la persona es porque el pulmón está dañado. En el caso de la difteria, repito, afecta las vías respiratorias superiores. Produce una membrana en la garganta, una membrana blanco-grisácea, y al crecer esta membrana obstruye o limita el pase del aire. Y eso es lo que genera una falta de aire, una dificultad respiratoria en la persona afectada por esta enfermedad. Al estar la bacteria en la faringe, produce también una toxina. Esta toxina ingresa a la sangre y produce las complicaciones de la difteria. Y las complicaciones es miocarditis y neuritis periférica. Quiere decir, afecta el corazón y afecta los nervios periféricos. Y ese es el motivo de la causa de muerte
de estas personas afectadas por difteria como producto de la complicación. Entonces, el inicio es un inicio gradual. Presenta fiebre de 38.5 grados de temperatura en promedio, y al abrirle la boca a la persona se aprecia en el fondo de la garganta una membrana blanco-grisácea. Eso es un signo típico, un signo característico de una persona afectada por difteria. Le pregunto, ¿una persona afectada por COVID le abre la boca y tiene una membrana blanco-grisácea al fondo de la garganta? No lo tiene, porque el COVID afecta directo el pulmón. Entonces, en cambio, en la difteria sí encontramos una membrana blanco-grisácea en el fondo de la garganta. También produce que se inflaman los ganglios, y al inflamarse los ganglios, la persona o el niño tiene lo que se denomina cuello de toro. El cuello está hinchado, como pueden ver acá. El cuello está hinchado. Entonces ese es un signo también característico de una persona afectada por difteria. Entonces, ¿cuáles son los signos característicos de una persona afectada por difteria? Que tiene una membrana blanco-grisácea al fondo de la faringe, y además puede tener una apariencia de cuello de toro, porque el cuello está hinchado. Sigue. En el Perú ya se ha reportado el 25 de octubre en la ciudad de Lima, una niña de 5 años, todos los síntomas: tenía fiebre, dolor de garganta, la membrana blanco-grisácea, el cuello de toro estaba hinchado. Le tomaron la prueba que se toma es similar al COVID, es un hisopado. Les toman el hisopado y se manda en una técnica de PCR, y se confirmó el resultado de difteria. Entonces esa niña lamentablemente murió. Entonces sus familiares también salieron positivos a difteria. Pero no solamente, esto es importante precisar, ¿cuál es el antecedente de esta niña? ¿Por qué se afectó por difteria? Uno es que no solamente recibió las vacunas en el recién nacido, al momento de nacer, no tenía el resto de vacunas. Entonces ese es un factor crítico. Si la persona no tiene las vacunas, se le va a dar la difteria. Si la persona hubiera tenido todas sus vacunas completas, no le va a dar la difteria. Entonces en esta niña no tenía sus vacunas. ¿Cuál es el otro antecedente? De que el papá trabaja en un taller de confección, y en ese taller de confección también trabajan venezolanos. ¿Y por qué ese es un antecedente importante? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? El papá trabaja en un taller de confección, y en ese taller trabajan venezolanos. ¿Por qué? Regresa. Porque les dije que en Venezuela existe la difteria ya 2019-2020. Avánzalo. Entonces, los venezolanos pueden ser portadores de la difteria. No tienen síntomas, pero son portadores. Entonces le contagió al papá de la niña. El papá de la niña fue a la casa y le contagió a la niña. Y la niña, que no tiene las vacunas, hizo todo el cuadro clínico y le llevó lamentablemente a la muerte. La siguiente. Entonces, esta es toda la línea de tiempo, esta es la cadena de investigación epidemiológica, porque se hace la búsqueda de contactos. Tenemos un caso positivo y tenemos que investigar 10 días antes todo el contacto con todas las personas que estuvo, para ver los contagios, y también 2 semanas después que empezaron los síntomas, todos los contactos, también para buscar los casos que se denominan casos secundarios. También en Lambayeque ha aparecido otro caso, otra niña de 1 año 8 meses con todos los síntomas. Todavía es un caso sospechoso, le han tomado ya la prueba, pero aún están a la espera de los resultados. La siguiente. Es por eso que la Dirección Regional de Salud ya elaboramos nosotros nuestro plan de preparación y respuesta ante el brote de difteria. Ya está aprobado con resolución directoral la número 726. El día de ayer hemos emitido ya la resolución directoral aprobando. Porque si bien es cierto que nosotros no tenemos ningún caso,
pero todavía no vamos a esperar a tener un caso. Tenemos que prepararnos, y así trabajamos en salud. Es por eso que ya tenemos nuestro plan de preparación y respuesta frente al riesgo de transmisión de difteria. La siguiente. Este plan tiene sus objetivos, como todo plan, tiene líneas de acción y tiene actividades. El día de ayer, he capacitado al 100% de los profesionales, o al 100% de los distritos. Los 29 distritos, el día de ayer he realizado la capacitación sobre el tema de difteria, de tal manera que nuestro personal ya está capacitado y tiene que empezar a aplicar todas las actividades. Siga. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros un caso sospechoso, un caso probable y un caso confirmado? Un caso sospechoso de difteria se llama a toda aquella persona que tiene dolor en la garganta y tiene dificultad o dolor para deglutir los alimentos. La persona que tenga dolor de garganta y que tenga dolor al tomar los líquidos, al comer los alimentos, ya es un caso sospechoso de difteria. ¿Y a qué llamamos un caso probable de difteria? Al caso sospechoso quiere decir a la persona que tenga dolor en la garganta, que tenga dificultad para tragar los alimentos y además tenga la membrana blanco-grisácea. Le abrimos la boca, le ponemos el bajalengua y tiene en el fondo de la garganta una membrana blanco-grisácea. Eso ya es un caso probable de difteria. Por lo tanto, nuestro personal de salud ya está capacitado y ustedes tienen que tener también el concepto claro. ¿Cuándo vamos a llamar un caso probable de difteria? Persona que tenga dolor de garganta, que tenga dolor al momento de tragar los alimentos y que tenga una membrana en el fondo de la garganta, una membrana blanco-grisácea. Eso ya es un caso probable. Y al tener un caso probable, inmediatamente tenemos que tomarle el hisopado para mandar al Instituto Nacional de Salud y poder confirmar o descartar en todo caso, en este caso, el tipo de difteria respectiva. La siguiente. Entonces hacemos toda la cadena de transmisibilidad para identificar dónde está la fuente, dónde fue el caso primario, y hacemos también la investigación 14 días después de que presentaron los síntomas para la búsqueda de contactos. Porque si yo soy un positivo, una persona que tengo dolor de garganta, no puedo tragar los alimentos y tengo la membrana, me tienen que investigar con quién estuve en contacto durante 2 semanas. Porque estas personas que estuvieron en contacto conmigo también ya van a ser catalogados como casos sospechosos y tenemos que activar todo el protocolo de tratamiento respectivo. La siguiente. Esta es la toma de la muestra que nosotros hacemos el hisopado faríngeo y lo mandamos al Instituto Nacional de Salud para el procesamiento respectivo. La siguiente. El manejo de los casos. Esto es importante porque al tener un caso sospechoso, ojo, le tomo el hisopado y el resultado me va a demorar, pero no tengo que esperar el resultado. Inmediatamente se le da tratamiento. ¿Con qué le damos tratamiento? Con penicilina, o con eritromicina, o con acitromicina. Son los antibióticos que se da de tratamiento para la difteria y que ya hemos coordinado y ya están abastecidos nuestros establecimientos de salud. De tal manera de que, repito, hay un caso sospechoso, un caso probable, inmediatamente le tomamos la muestra e inmediatamente reciben el antibiótico respectivo como tratamiento. La siguiente, esto ya hemos hablado. Ya, la siguiente, lo que me interesa es cómo prevenimos nosotros, la siguiente, la difteria. Lo prevenimos mediante la vacunación. Entonces, los niños deben recibir la vacuna pentavalente. Los niños de 2 meses, 4 meses y 6 meses deben recibir la vacuna pentavalente. La primera pentavalente lo deben recibir a los 2 meses, la segunda pentavalente a los 4 meses, la tercera pentavalente a los 6 meses. Eso deben recibir obligatoriamente todos los niños.
y deben recibir un refuerzo de DPT, que nosotros llamamos la vacuna triple, un refuerzo. ¿En qué edad lo deben recibir? A los 18 meses, el primer refuerzo, y el segundo refuerzo lo deben recibir a los 4 años de edad. Entonces, si nosotros garantizamos la vacuna en los niños, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses y a los 4 años, vamos a protegerlo de la difteria. Y no solamente vamos a proteger de la difteria, vamos a prevenir sarampión, rubiola, etc. Una serie de enfermedades inmunoprevenibles que nosotros tenemos que evitar que las personas se contagien. ¿Y cómo vamos a prevenir? Aplicando las vacunas. También aplicamos la vacuna, la siguiente, en las gestantes. Las gestantes deben recibir la vacuna llamada DT. También deben recibir la vacuna DTPA. O sea, reciben 2 vacunas de DT y una vacuna de DTPA. Estas vacunas también le protegen con la difteria. Poner la vacuna en la gestante no es tanto proteger a la gestante, es proteger al neonato, al recién nacido, porque le ponemos la vacuna, se transmite por la barrera hematoplacentaria y le da inmunidad y le da protección, de tal manera que el recién nacido ya va a tener protección en su organismo y vamos a evitar en este caso que le afecte esta enfermedad que es la difteria. La siguiente. Entonces también está indicado la vacuna de DT para la difteria, también para los profesionales de la salud. ¿Por qué para los profesionales? ¿Por qué? Porque están en contacto directo con los pacientes. Y a los adultos, en realidad no estamos aplicando a todos los adultos, sino según el riesgo que tenga el adulto. Entonces, en este caso vamos a aplicarle a ustedes sus vacunas porque son comunicadores y están en contacto directo también con la población, están buscando la noticia en el día a día y tenemos que garantizar en este caso también su salud aplicándole las vacunas respectivas. Porque si uno de ustedes se infecta con la difteria, ya no está infectado uno, están infectados 20 porque se reúnen permanentemente. Y no solamente ustedes me infectan a mí porque me vienen a hacer entrevistas y ya me contagiaron la difteria y le contagian a su familia, etc. Entonces todo es una cadena. Por eso que todos tenemos que prevenir, en este caso, la difteria. Y repito, ¿cómo prevenimos la difteria? Aplicando la vacuna. Repito, la vacuna, que esto lo deben saber ustedes. 3 dosis de vacuna pentavalente. La primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses. Deben recibir 2 refuerzos de vacuna triple. A los 18 meses el primer refuerzo y a los 4 años el segundo refuerzo. Y las gestantes deben recibir una vacuna de 2 vacunas de DT y una vacuna de DTPA. Si nosotros cumplimos con este esquema de tratamiento, vamos a garantizar que no haya personas, en este caso, afectados por difteria. Y no solamente por difteria, sino por el conjunto de enfermedades inmunoprevenibles. Es por eso que todos los profesionales de la salud de la región de Pasco vienen haciendo visita casa por casa, aplicando todas las vacunas y además también la población ahora que accede a los puestos de salud y centros de salud, estamos aplicando la vacuna. En ese sentido, la Dirección Regional de Salud Pasco continúa trabajando intensamente por la salud de todos los pobladores de la región de Pasco. Muchas gracias. Usted tiene 8 años, ¿no? Entonces, hay por edad. ¿Puede vacunarse o ya no? Entonces, si no cumplió a los 2 meses, 4 meses, no, el inicio de la vacuna es a los 2 meses, pero no se vacunó a los 2 meses, no importa, puede empezar a vacunarse al cuarto mes. De ahí le completamos 4º mes, 5º mes y 6º mes. Hay un esquema cortado. O sea, sí puede aplicarse la vacuna, pero en el rango de edad que corresponde para la vacuna pentavalente en los menores de 1 año y los refuerzos de DPT en los menores de 5 años. Las edades que yo les he dicho son el esquema correcto, el esquema ideal, lo que debería de ser, pero no estrictamente se va a ceñir a esos meses. Si por ahora no se vacunó en los meses que yo les he mencionado, no importa, tenemos que captarlos
y completar el esquema de vacunación, siempre y cuando se encuentre en los menos 5 años de edad. Entonces, si es que ya en los 8 o 9 años no se vacunó, ya corre un riesgo. De poder... Ahí ya aplicaría, porque a partir de los 12 años de edad ya le corresponde, pero ya otra vacuna. Ya no le corresponde la pentavalente, sino le corresponde la vacuna doble, que es DT. Es por eso que nosotros como salud venimos trabajando intensamente y estamos haciendo casa por casa, y también estamos ahora ya invitando a las personas que acudan a los establecimientos para que reciban todas sus vacunas. Las vacunas son totalmente gratuitas. Doctor, buenas tardes. El caso, por ejemplo, de las personas que supuestamente tenemos entre 30 a 40 años, ¿estamos nosotros en riesgo de obtener la difteria? O sea, no hemos recibido la vacuna en el tiempo debido. Y otra de las interrogantes, ¿es cierto que solamente tiene 10 años, el 10 años que nos protege esta vacuna? Ya. Para adultos este es el esquema. En mujeres reciben de 12 a 49 años de edad. Las mujeres de 12 a 49 años de edad deben recibir la vacuna DT, que se llama la vacuna doble. Deben recibir 3 dosis. Al primer contacto, la segunda dosis a los 2 meses de la primera vacuna, y la tercera dosis a los 6 meses de la primera vacuna. En el rango de 12 a 49, las mujeres, si no se vacunó a los 12, 15, tiene 30 años, está bien. O tiene 40 años, está bien, está en el rango de 12 a 49, que empiece a recibir su vacuna en 3 dosis. Y si es varón, no recibe 3 dosis, recibe 2 dosis, pero en el rango de edad de 15 a 64 años de edad. Los varones de 15 a 64 reciben 2 dosis, pero no todos los varones, sino la norma menciona a aquellos en riesgo. Claro. ¿Y quiénes son los que están en riesgo? Agricultores, recicladores, artesanos, metalmecánica, trabajadores de limpieza y personas privadas de su libertad. Doctor, es por ello de que ustedes, tanto varones y mujeres, están en este rango. Entonces sí podrían aplicarse la vacuna. Pero ojo, de que esta vacuna me protege por el periodo, como muy bien decía, de 10 años. Si ya recibieron la vacuna hace 1 año, 8 años, etc., ya no es necesario. Pero si no se aplicaron en los últimos 10 años, pueden recibir su vacuna. ¿Desde qué año, doctor, se hace la vacuna entre lo que indicaba 2 meses, 4 meses, 6 meses, etcétera? ¿Desde qué año es esa campaña? Eso es de siempre, porque ese esquema regular de vacunación tiene más de 10 años, más de 15 años. El esquema, todos los niños de 2 meses, 4 meses, 6 meses deben recibir la vacuna pentavalente. El factor de éxito para prevenir la difteria es la vacuna. Para prevenir el COVID no se puede, porque no hay vacuna. Entonces, ¿cómo prevenimos? La distancia, la mascarilla y lavado de manos. ¡Ay, me había olvidado! Como el mecanismo de transmisión de la difteria es similar al COVID, porque ya le expliqué, porque se contagia en la respiración, en las gotas de saliva, al hablar, al gritar, entonces los mecanismos de prevención también son los mismos. El uso de la mascarilla, hay que lavarnos las manos con agua y jabón, y hay que mantener la distancia respectiva. La pregunta es, los niños que no se han vacunado, ¿tienen que esperar llegar a los 12 años para recién vacunarse? ¿No lo pueden hacer entre 7, 8, 9 años? Ya. Otra pregunta sí. Es, ¿las personas que tienen que recibir la vacuna tienen que estar totalmente sanas? ¿Alguna persona enferma con alguna enfermedad puede evitarlo o tiene algún problema de recibirlo o no? Exacto. El Ministerio de Salud actualmente está trabajando una propuesta de vacunación justamente para esos casos, para aquellos niños más de 5 años que no recibieron la vacuna. Ahorita están trabajando, todavía no es oficial, eso tiene que aprobarse con resolución ministerial para nosotros poder implementarlo y aplicarlo, porque eso sí es un tema legal. Entonces tenemos que esperar la Autoridad Sanitaria Nacional que lo apruebe para nosotros aplicarlo. Lo está trabajando el Comité de Expertos de Inmunizaciones. La contraindicación para recibir la vacuna solamente son 2. Uno, que la persona tenga fiebre más de 38.5. La persona que tiene más de 38.5 grados de temperatura no debe recibir vacuna.
y aquel niño, nosotros tenemos una clasificación que se denomina con enfermedad grave o muy grave. Quiere decir que tiene alteraciones del sensorio, está en realidad, como dice el nombre, muy comprometido, muy grave. Solamente en estos casos no reciben la vacuna. Pero si tienes un pequeño resfriado, una pequeña molestia, eso no es contraindicación para recibir la vacuna. Repito, solamente la temperatura más de 38.5 sí es contraindicación, y salvo que la persona se encuentre realmente mal de salud. Doctor, buenas tardes a los presentes. Usted ha mencionado de que esta vacuna no es necesariamente para la difteria, también implica a otras enfermedades. ¿Es en caso de los niños y también en los adultos? Sí, le explico. Le expliqué que el niño tiene que recibir una vacuna pentavalente a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. ¿Qué contiene esta vacuna? Ya. Para la difteria, tétanos, pertusis, que es tos convulsiva, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B. Entonces el niño, al recibir la vacuna pentavalente, no solamente le estamos protegiendo contra la difteria, sino difteria, pertusis, tos convulsiva, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenza. El refuerzo que debe recibir a los 18 meses y a los 4 años es la vacuna triple. Recibe la vacuna contra la difteria, pertusis y el tétanos. Y en los adultos reciben la vacuna doble, que es DT. Le protege contra la difteria y contra el tétanos. Entonces, aplicarse la vacuna no solamente me protege de una enfermedad, sino me protege de 26 enfermedades en realidad, porque ahorita estamos hablando de las vacunas que se relacionan con la difteria, pero hay otro número de vacunas y que en total me protege de 26 enfermedades inmunoprevenibles. La principal estrategia costo efectiva del Estado es la vacunación. ¿Por qué? Porque se invierte en cantidades de presupuesto reducido y tiene un impacto muy grande en la salud pública. Esa es una actividad preventiva, costo efectiva. Porque si no se pone vacuna, le da la enfermedad, que recibe el tratamiento es carísimo. Y bueno fuera que se salvara, la niña murió. Entonces es una vida perdida. Por lo tanto, repito, la estrategia más costo efectiva del Estado es la vacunación. ¿Los que tienen diabetes, las personas de tercera edad, pueden vacunarse? Sí, siempre y cuando se encuentre controlada. Si se encuentra controlada la diabetes, no hay ningún problema. Pero si es una enfermedad crónica que está descontrolada, obviamente no, tiene que ser evaluado por el especialista para que indique recién el tratamiento respectivo. Pero si está una enfermedad controlada, no hay ningún problema. Doctor, buenas tardes. ¿Una persona que ya tiene COVID podría adquirir también esta enfermedad de la difteria, doctor? Por supuesto, la niña de Lima, de 5 años de edad que ha fallecido, le hicieron la prueba de COVID y la niña ya era positiva a COVID. Era IgG, quiere decir que ya tuvo la enfermedad del COVID, ya lo habría tenido 2 semanas o 3 semanas con anterioridad. Entonces, sí puede presentarse el COVID y con la difteria. ¿Sería más complicado? Claro, se complica peor, porque ya le está afectando una bacteria y le está afectando un virus. El virus le está afectando el pulmón, el COVID, y la bacteria le está afectando las vías respiratorias superiores. O sea, se compromete mucho más. Doctor, ¿hay alguna situación del por qué no se puede vacunar? ¿No? ¿Alguna contraindicación, alguna enfermedad, ¿no?, que tiene alguna persona pero que es imposible vacunarse con todo este tema? Ya, entonces las personas que tengan enfermedades crónicas descontroladas y las personas que tengan infección por VIH-Sida, también hay que valorar, hay que recibir una evaluación previamente a que reciba la vacuna. Específicamente contra esta DT no hay problema, incluso para las personas afectadas por VIH, pueden recibirlo, pueden recibir también hepatitis, etcétera. Pero, por ejemplo, la antineumocócica, etcétera, hay que evaluar. Por eso que las personas con enfermedades crónicas que están descontroladas o enfermedades inmunosupresoras, como cáncer,
VIH-Sida o enfermedades del colágeno como artritis reumatoidea, fiebre reumática, brucelosis, etc., hay que previamente ser evaluado por el especialista. Doctor, ¿y por qué las personas que se vacunan tienen ciertas molestias en el brazo? Indicaban que 3, 4 días tienen ciertas dolencias como una pequeña gripe, el brazo no se les es muy útil. Ya, en realidad el efecto o la reacción de la vacuna es alguna pequeña molestia local, simplemente alguna pequeña molestia local. Los niños en algunos casos pueden hacer alguna febrícula, quiere decir que se les sube un poquito la temperatura, pero en realidad el efecto adverso no es grande, no es significativo, son mínimos. Para eso a los niños les damos paracetamol. Se le da la vacuna, pueden tomar paracetamol y con eso le mejora. Ahora, si tiene mucho dolor algo, de repente fue respecto a la técnica, no le han puesto bien la técnica de la aguja, ¿no? Pero producto de la vacuna en sí, el efecto es muy mínimo. De repente un pequeño hinchazón, un pequeño dolor, una pequeña febrícula muy mínima, pero los efectos son mínimos. Pregunta, ¿qué es lo que pasa si una persona solamente se pone una vacuna y no la segunda? ¿Le va a proteger? No, tiene que estar protegido. Y un niño protegido es que reciban las 3 dosis de vacuna pentavalente y que reciban los 2 refuerzos de la vacuna triple. En el caso de los mayores igual. En los casos de los mayores tiene que la mujer ponerse 3 dosis de la vacuna y los varones 2 dosis. Si se pone uno no sirve de nada. Entonces hay que dar el esquema completo. Se viene difundiendo a través de las redes sociales, hay un colectivo haciendo una campaña contra la vacuna. Es a nivel nacional incluso. De alguna manera genera efecto, ¿no?, en la población. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Salud, la DIRESA, para concientizar o de qué manera, en todo caso, explicarle a la gente de que sí, esta vacuna no es, pues, como dicen, que para hacerles daño, para que más adelante pueda tal vez ocasionarse algunas otras enfermedades? ¿Hay algún trabajo, una campaña al respecto? En algún momento hubo una campaña antivacuna que contenía la vacuna mercurio, pero eso luego se desestimó con los estudios de investigación que se realizaron, que la cantidad, en todo caso, de mercurio no repercutía en la salud de las personas. Siempre hay grupos que se oponen a tal intervención sanitaria. Lo que hace el Ministerio de Salud y la DIRESA en este caso es darle información permanente a través de los medios de comunicación, clara y precisa sobre las indicaciones y las ventajas que tiene la vacuna. Si los niños reciben la vacuna, no le va a dar difteria. Si los niños no reciben vacuna, ¿qué pasa? Se va a morir como se murió la niña en el Hospital Nacional 2 de mayo. Por lo tanto, reitero, la intervención más costo efectiva del Estado es el tema de inmunizaciones. Por lo tanto, debemos de garantizar la cobertura de vacunación en todas las personas según el esquema o el calendario regular de vacunación. Niña, ¿podríamos decir que la mayoría que se contagie va a terminar muriendo? No, generalmente les afecta mucho más a los niños. El adulto generalmente es asintomático, puede ser portador, pero supongamos un adulto portador le contagia a su hijo que no se vacunó, en su hijo es fatal y se puede morir. Entonces, clínicamente se afecta o se compromete mucho más en los niños. La enfermedad es mucho más severa y es contrario al COVID. El COVID, ¿a quién afecta más? Al adulto mayor. En los niños la afectación del COVID es en mucho menor proporción. En este caso la difteria afecta con mayor intensidad a los niños y es con menor intensidad a los adultos. No es una fórmula matemática. Pueden haber adultos que se complicaron por una difteria, como puede haber niños que pasaron leves, ¿no? Pero generalmente les afecta con mayor severidad a los niños. Queremos, por favor, que nos ayuden a hacer la difusión. En un minuto les voy a resumir. Escuchen, por favor, la difteria es producida por una bacteria que afecta las vías respiratorias superiores, la faringe, la laringe, las fosas nasales. Produce una membrana blanco-grisácea. Esa membrana dificulta el ingreso de aire hacia los pulmones.
en muchos casos se complican con una miocarditis o una neuritis periférica. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la difteria? Cumpliendo el esquema de vacunación. En los niños deben recibir 3 dosis de vacuna pentavalente, 2 dosis de vacuna triple. En las gestantes deben recibir 2 dosis de vacuna doble y 1 dosis de vacuna DTPA. De esta manera, si todos garantizamos la vacunación, vamos a prevenir no solamente la difteria, sino vamos a prevenir 26 enfermedades inmunoprevenibles. Por lo tanto, es responsabilidad de salud, es responsabilidad de todos, de los padres, de las madres, de ustedes como comunicadores sociales que hagan la difusión correcta, concientizando a los padres y madres de familia para que garanticen la vacuna en todos los niños y todas las gestantes. Y de esta manera todos juntos vamos a seguir trabajando en beneficio o en la salud, en beneficio de la salud de todos los pobladores de la región de Pasco. Gracias.